6 minutos pasando de las 8 de la mañana. Me quedé pensando que los norteamericanos tienen algunos conceptos que son muy interesantes, generalmente algunos más ligados a la cultura o a las artes, ¿no? Entonces por ahí podríamos usarle esos que son más interesantes que los que tienen que ver por ahí con la política, ¿no? O con el entramado o la discursiva narrativa que quieren dar, como el wokismo, por ejemplo. Y dentro de los usos así que tienen culturales, ellos hablan de los dirty pleasures, que son ¿Qué sería eso? Los placeres oscuros, los placeres ocultos, las cosas que uno capaz consume y no quiere confesar. ¿No? Entonces, no estamos hablando de drogas. No, estaba hablando muy temprano. Estaba hablando de las series que estuvo viendo, las series que se puso a ver lo que dije fuera del aire. Lo que dije fuera del aire, precisamente por el... Viendo series, no, bueno, está bien. No, puedo hablar de todo. Ese mismo tipo que viene me recomienda Habitación Macbeth. Soy periodista, quiero preguntar. Sí. Aparte estuve viendo todo. Fui a ver te juzgo igual, ¿eh? No, veo. Me jugó en inglés, además. Te jugué en estadounidense. ¿Cómo andas, Marco? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estás, Los extrañé, loco. Yo también. Nos extrañamos con Nico. Yo también. Estaba esperando para meterte porque también quería ver si vos también querías confesar que viste el primer capítulo de esa serie. Sí. Yo la verdad que no los extrañé porque estuve viendo a Pompeyo Rivera en el teatro. Maravilloso, también fui. Y los Tinelli en... Perfecto. El reality. Me contradigo, contengo multitudes, decía Whitman, ¿por qué no? Yo estuve tomando sol todo el tiempo, no sé si lo notan, no vi nada, así que ni sé de qué están hablando. No viste nada. Yo me quedé con nada después de verlo de Tinelli, pero... Igual viste que hay un problema con la serie de Tinelli y es que ya... Hay varios. Hay un montón de problemas. Primero es que haya una serie sobre Tinelli. Sí, vi el primer capítulo, una realización extraordinaria. Vos te preguntás por qué seguiría viendo el segundo capítulo. Porque se puede adelantar, me di cuenta que... Lo pusiste en 1,5. Sí. Bueno, y después que ya no queda... Hay vínculos que ya no están. O sea, estrenaron la serie y ya, por ejemplo, él parece que estaba separado de su novia. Se separó ahora una de las hijas de Coti, del cantante, ¿no? Así que es raro. Es raro porque vos lo ves. Estás spoileando la serie. Y la temporada 2 tendrá que incluir todo esto que ya sabemos que pasó. Tengo que ver Con lo cual, si ahora vas a ver la serie, más allá de que no parece tener demasiado sentido, ya los vínculos que ves no están más. Es que sería como hacer una serie de Guantanara. ¿Cómo haces con la velocidad que va en esos en tiempo real. Claro, es tipo reality. Es en vivo. Exacto. No, bueno, y después vi otras cosas, pero no de esa calidad. No con ese nivel. Yo ayer fui a ver... No se priva de nada, Cirelli. No, pero hablé muy poco con Caballero, solo por cuestiones de contradictorial, y me recomendó una serie que nos lleva a nuestros años mozos, que es Vencer o Morir, sobre el atentado a Pinochet Sí. Recomendable. En una de las plataformas, sí. Está bueno. Me llevó a recordar toda esa época. Sí. Mirá, yo ayer fui a ver al cine Un Perfecto Desconocido, la película de Dylan. Está bien si te gusta mucho Dylan. No conozco mucho Dylan. No me gusta Dylan. Es un episodio... No te gusta Dylan. Bob Dylan, no estamos hablando del perro de Alberto. Sí. A vos no puede no gustarte Dylan. A otra persona que pase por la calle le digo, bueno, está bien, no te gusta Dylan. Listo, a vos no puede no gustarte Poné a Dylan. Ahí está. No, ponemos un tema de Dylan. Te tiene que gustar mucho Dylan porque no es una biopic trapero. de Dylan, el trapero. Sino que es un momento muy particular de la vida de Dylan de 4 o 5 años. Mira. Entonces, tenés que... ¿Qué tiene como característica esos 4 o 5 años? Es el momento en el que él se hace famoso y en el que lleva al folk a un nuevo renacer y agarra una guitarra eléctrica y se pudre todo. O sea, influido por los Beatles, por todo esto, y se pudre todo. Entonces es interesante, pues ahí hay una tensión muy fuerte. Interesante tensión además porque el movimiento folk norteamericano veía que todo lo que venía era una pavada y qué sé yo. Estaban equivocados, obviamente, pero de cualquier manera había un compromiso muy fuerte. Estaba por comenzar, por intensificarse la guerra de Vietnam, matan a Kennedy, matan a Malcolm X, viste, los tipos te decían, vos vas a cantar esas boludeces que vienen de Inglaterra y nosotros estamos dando una pelea importante, vamos presos, claro. Viste, era fuerte. Bueno, Dylan les demostró que se podía de cualquier manera pero sí, es interesante. ¿Cuál es el mejor disco de Dylan? Así, me gusta mucho Highway 61 Revisited y me gusta mucho Blonde on Blonde.
Después Bien. hay uno de los 70 que se llama Blood on the Tracks, que también es muy bueno. Bueno. Pero no hay mal disco. Solo por recomendación voy a volver. Yo- Me aburre un poco, de verdad. Yo soy muy enfermo y para mí no Me hay gusta el disco. ska, o sea. Para mí no hay disco Claro, malo de claro. Dylan. Bueno. No hay disco malo de Dylan para mí. Pero bueno, tiene discos muy divertidos además, ¿no? Porque ojo que las canciones más conocidas de Dylan son esas canciones medio folk. que Bueno, por puede ahí ser, es puede ser. un Puede ser tempo que me lento pase y no. eso. No. Bueno. Y además es un falso mal cantante Dylan, porque parece que cantara como el Tujes y de repente dijo, no, voy a cantar canciones que cantaba Frank Sinatra. Y hizo un disco triple y vos escuchás y decís, pero este es el mismo chabón. Antes del, ahora, como le ponen los Bad Bunny y compañía, que le ponen el... Ahí fue donde no lo pudo seguir Calamaro. Ahí no lo puedo decir. Lo El de falso autotune. mal cantante sí, El y tipo después cuando cantaba, quiso ¿viste? cantar Parece bien. que cantara mal, pero no canta mal, canta increíble. Pero bueno, utiliza recursos. Habló de Bad Bunny porque también estuve escuchando el último disco de Bad Bunny. Muy bien. Que lo Pasando de mencioné. Dylan a Bad Bunny porque nada de lo humano nos es ajeno. No, por supuesto. Y también a Milo J. Ah, me encanta Milo J. Che, hablando- Me encanta, Le lo- recomiendo el recital en el Deportivo Morón. Está muy bien, Milo J. Tremendo y tremenda la voz que tiene De ese Milo. chico. Sí. Es, El tema que Yo- hace con Agarrate Catalina. sí, de la para mí es Murguera. una de las. Bueno. Me arriesgo a decir que es una, de verdad, de toda la camada, es una de las mejores voces. La de Mira, hablando de Agarrate Catalina, me llevas a Uruguay y el fin de lo que vi fue esta serie que está basada en el libro de Cassiari, Ah, sí. que es autobiográfico, El mejor infarto de mi vida. Sí. Es Sí. una historia increíble. Sí. Es una historia increíble, escrita por Cassiari, se nota mano en el guión también, los actores también muy buenos, y es una historia que pasa a los dos lados del río, y es brillante, no tiene desperdicio, porque aparte es la construcción de Cassiari como, que ya era un escritor, como el escritor que hoy conocemos, ¿no? En una transformación también de él muy, muy personal, post 45 años, y después, por supuesto, de un bobazo, cuando ya ese estilo de vida le dijo, bueno, hasta acá, ¿viste? Con Claro. Alan Zabag en una gran actuación. Y, La rompe. Y Rita Cortés se la descosa. Rita Cortés no falla nunca. Yo también No fui al falla cine, nunca. vimos Ana 2 con Mirá, mis qué hijas. lindo. Muy bien. Muy bien, está No, buenísimo. es una Sí. gran Está película bueno, ¿no? igual, Sí, ¿eh? Tiene bueno, un sí, sí. muy lindo giro de corte feminista muy interesante. Mira qué bueno. Muy interesante. Está Sobre muy una bien. cofradía de mujeres para Mufasa, ayudar a Moana a Mufasa también. transformarse. Que No la vi, Mufasa. La vi, tengo la ganas vi de ir a ver. estrenando el cine de Montehermoso. Estrenaron Mira. cine en Montehermoso este año. ¿Dónde fue Cristina? Claro, Cristina fue a Sauce Grande, que es ese balneario que yo les conté que estuve, que es justo al lado de Montehermoso, a 12 kilómetros. Es muy lindo Montehermoso. Muy lindo Montehermoso, se ven los mejores atardeceres del mundo. Y estrenaron cine este año. Y en los estrenos había 3 películas, una era Mufasa. Montehermoso es uno Sí. de los pocos lugares en la zona sur de nuestro continente donde se ve el sol, se ve la puesta del sol sobre el mar. Claro. Y lo tenemos nosotros acá Exacto. en Argentina. Y De sol a sol. Ujú. Lo ves Es salir hermoso. por un lado y O lo en la ves costa se ocultarse pone por el sobre la playa. Para ver el sol hay que ir al amanecer. Qué lindo, lo tenemos acá en Argentina con una cosa patriótica. Como la ¿no? virome, Sí. el dulce de leche. Sí, Exactamente. como Evita, Diego y Maradona, Messi. Charly García. Sí. Y todos. No así Bob Dylan. Y No, sí, Adorni, Dylan, no, y Adorni. Milei. Sí. Y la marcha. Podemos seguir Evo hablando de Quilimo. lo que sea con tal de no Y entrarle al tema, ¿no? no entrarle al tema. Ojo, es lo mismo que está pasando. Una receta para el wok. Perdónenme, es lo mismo que está pasando en Casa Rosada. Sí, ¿eh? sí, sí. Hablan de Sí. cualquier cosa con tal de no hablar del tema del sábado. Está Karina Milei que no sabe con quién pelearse ya, No, con tal de no sí. hablar de la marcha. Le fue muy mal. En Devoto, ¿no? Devoto. Juntando avales. Sí, le fue muy No mal. eligieron bien el día. Había como 200 personas, dice. Sí. Sí. Igual hay que decir algo. Le fue muy mal en toda la campaña y terminaron ganando. Con lo Sí. cual, ojo, no nos comamos la curva de que Yo me acuerdo cuando... no es un movimiento territorial, No, evidentemente. Me acuerdo cuando los iluminados decían cuando empezaron las elecciones desdobladas en el 2023, había más de un iluminade, para ser inclusivos, que decía, mirá, 4 puntos en Catamarca, 7 puntos en Córdoba, no pasa nada con esta gente. Sí, sí. Bueno, me acuerdo, ¿no? Sí, sí. No hay ni que sobreestimar ni que subestimar. Qué mal estuvo la estrategia de desdoblamiento, porque capaz que esos 3 puntos de masa se conseguían ahí, no teníamos todo este quilombo. Está bien Las elecciones del 2000, ¿cuándo fue? 2023. 2023. Fue un desastre. Un desastre todo. Primero Pasa fue que- interminable. sí. De febrero a diciembre, tuvimos Sí. a noviembre. No hay que desdoblar elecciones. Lo No hay que mencionaba, desdoblar lo elecciones. mencionaba porque ese debate lo tenemos hoy, y lo tenemos hoy Bueno. en el territorio bonaerense, que es la madre Está de todas bien. las batallas. Yo creo que el fin de la semana pasada y este fin de semana
si no te convencieron de que te van a dejar más solo que la UNA y que va a ser un páramo para vos, no entendiste nada. Ayer hablaba con dirigentes del masismo, así de esos que arman estrategia con Sergio Massa y están dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para impulsar el no desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Pero es que es lógico porque, digamos, te van a instalar un móvil en cada lugar del conurbano. Hay una idea de que, a ver, Axel Kicillof es un gran gobernador y es un muy buen administrador. Exacto. No hay manera de que la realidad de la provincia de Buenos Aires se desajuste de la realidad nacional, porque toda la gente que se está quedando sin laburo por el fin de la obra pública, por los despidos en organismos y todo esto, vive ahí, vive en el conurbano bonaerense. No hay forma de que eso no se ponga recontra caliente. Entonces, quedar aislado por una decisión estratégica propia inevitablemente te va a traer los peores dolores de cabeza. Yo creo que los va a tener igual los peores dolores de cabeza, porque además vos tenés a la oposición de derecha y a todo el espectro mediático, cuando digo todo, es todo el espectro mediático, operándote para mostrarte que el conurbano es un polvorín. Y hoy Clarín lo dice. Cosa que en algún punto es cierto, pero es cierto también por la política de Milei. Hoy Clarín lo dice textual en su título de tapa. También lo es la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, no salen los medios. Digo, ese es el detalle. Es así que ayer tenía que estar en el canal, y entonces, en el canal de trabajo, y entonces me voy a buscar a partir de la foto esa de Sibals, que seguro que la vieron, ¿no? Ahí en Corrientes y Callao, la gente durmiendo en cada uno de los huecos de las vidrieras. Efectivamente, bueno. Entonces me fui a buscar estadísticas vinculadas a la gente de situación de calle. Siempre son deficitarias, porque además el gobierno las retasea, las estadísticas oficiales, pero ellos mismos reconocen que durante el año pasado hubo un aumento de un 35% de personas en situación de calle. Incluso, tremendo, con el censo deficiente que hacen, hubo un 35% de aumento. Entonces estoy buscando en redes sociales qué tipo de manifestaciones había, y había una de Sara Mucio, la vicejefa de gobierno, admitiendo eso, pero diciendo que en realidad se había triplicado la cantidad de personas en situación de calle desde 2019. Esto es lo que decía Sara Mucio. Se veía muy fuerte cuando era el pico, que era en este último año, ¿no? Esto Sara Mucio no lo decía, pero se veía en la estadística oficial del gráfico que ella misma compartió. Cuando vos lees el texto que dice Sara Mucio, dice... Clara Mucio. Clara, perdón, le vengo diciendo Sara y es Clara Mucio. Dice, 6 de cada 10 personas en situación de calle no nacieron en la ciudad de Buenos Aires ni vivieron nunca en la ciudad de Buenos Aires. Y después es más explícita, por las dudas, por si no se entiende, por si hay gente poco sutil, es más explícita y dice, estos son los expulsados por Axel Kicillof y sus políticas directamente, para que no haya confusiones de lo que verdaderamente pasa. Por supuesto, hay mil maneras de refutar esto, porque es falso, porque el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires es muy anterior y además fue muy profundizado por las distintas gestiones del macrismo, y porque además cuando vos mirás el aumento en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires de un 15 a un 35, tiene que ver con las políticas de exclusión de este gobierno y del macrismo. Pero así están, Vos sabés, así están. Marcos, que en ese sentido también, pero en un punto, estuve mirando bastante esto horrible que está sucediendo, que son los enfrentamientos entre los definidos motochorros, cuando intentan robar a la policía, que siempre hay un herido o un muerto. Muchos casos de policías de la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, que esto llevó al encuentro entre el ministro de Seguridad. Digo, muchos policías de la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría, viven en el conurbano bonaerense. Claro, olvidate. Digo, de eso se está hablando también. Entonces, ¿dónde están los expulsados de Kicillof? ¿Dónde vive el laburante? Policía como laburante, ¿no? ¿Dónde viven? Exacto. ¿Viven en Puerto Madero? Digamos, o viven en el conurbano? ¿Dónde estudian sus hijos? ¿Dónde se atienden en los hospitales sus hijos? ¿No? Porque también esto es un toma y daca, porque ahí está también la confusión que pensamos que se iba a poder desarmar en la pandemia, evidentemente no se pudo, de que la General Paz no es una frontera, no es un alambrado como se está queriendo o se está poniendo en Salta, etcétera, etcétera. Y después, con respecto a esto que hablábamos recién, el aviso de Clarín, lo decíamos antes más temprano, pero vale la pena repetirlo para quien se fue sumando después de las 8, el gobierno busca bajar el impacto de la marcha y apunta a la inseguridad en el Gran Buenos Aires. Ese es el título de etapa. Y el segundo título de importancia... Te contaron la estrategia. Ya está. Que es evidente. Y el segundo título de etapa, con foto incluida y todo,
El peor final para una parejita de adolescentes en Sí. Florencio Varela, los mataron a golpes para robarle. Un caso ¿no? horroroso. Horroroso. También. Tremendo El fue. de Josué Salvatierra y Paloma Gallardo, dos chiquitos adolescentes que fueron así. 14, 15 años. Horrible, 14 y ¿no? 16, Horrible. 14 el 16. chiquito y 16. Que la verdad que leí una crónica cuando venía para acá y me llamó mucho la atención algo que es que los maniataron a los chiquitos. Por lo que leí, digo, no Sí. sé. Sí, efectivamente. Lo que vuelve como muy poco frecuente. Yo no recuerdo que por el robo de un celular hayan manoteado, maniatado a las víctimas. Digamos, no quiere decir que no haya sucedido. Me llamó mucho la atención ese dato. ¿No? Sí, efectivamente. Más allá de Es tremendo. la crueldad y la brutalidad. Es terriblemente cruento. De lo que sucedió. Ahora, Que tiene que ver con esto que decís, el foco puesto en el conurbano y en la inseguridad. Claro. Digo, ¿qué sucede? No es una sensación nada más. Sucede, pero sucede acá también, en la ciudad de Sí, Buenos sí, Aires. porque es como decía Marcos, es producto de la política nacional que se está Y llevando el adelante y, los recorte. niveles de pobreza Y y, el los niveles de recorte. indigencia que tenemos hoy en Argentina. Y el recorte sobre, o el ajuste, o el no envío de fondos del gobierno nacional al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. 700.000 millones de pesos, ¿no? Digo. La deuda en seguridad, digo, como para que se entienda de ¿De que... qué hablan cuando hablan de fracaso? Y más de 2 billones de pesos en total, para o sea, contemplando todas las áreas de gestión. Claro. Pero, de cualquier manera, es obvio que esto iba a suceder, pues este es un gobierno que reparte culpa. Si el macrismo lo hacía, este es aún peor, porque nunca da marcha atrás con esto, ¿no? No, por supuesto. Fíjate lo que les cuesta, digo, estamos salpicando temas, pero será que hace mucho que no nos veíamos. Pero lo que les cuesta el tema de la marcha del sábado, ¿no? Tuvieron toda la semana y desde la marcha en adelante tratando de hacerle creer a la sociedad que el discurso de Milei fue tergiversado por edición. Sí. Y Milei lo que hace, ni bien puede, es retuitear a alguien que vuelve a tratar de pedófilos a los que marcharon el sábado. Con lo cual, ¿de qué edición hablamos? Si vos te tomás el trabajo de ver el discurso de Davos, los 28 minutos, sin editar, Milei dice lo que dijo. Dice lo que dijo y un poco lo hablábamos también hace un ratito. Es un calco de muchas de las cosas que se plantean en Estados Unidos, Claro. desde muchos estados, porque es calcado. De hecho, lo del wokismo es calcado de Claro. los discursos en las asambleas en las que se prohíbe hablar de género, la educación sexual integral en las escuelas, decir los términos gays. Digo, el discurso de Milei de Davos es un discurso más de un gobernador de un estado de Estados Unidos. Digo, Bueno, por eso yo creo que ahí... fue dirigido para el club de los... Exactamente, de los 10 más retrógrados. Sí. Fue un del discurso mundo. que fue dirigido ahí y que no contó para No mí... solo, digamos, pero... No contó para mí con que la sociedad argentina es una sociedad con mucha historia, a pesar de que la quieran silenciar, en derechos humanos. Y es importante, yo siempre lo destaco porque me parece que parece que no tiene nada que ver. Y sí, la ley de identidad de género, que es la ley más importante que tuvimos nosotros en la historia del movimiento de la diferencia sexogenérica y los movimientos feministas, es una ley que está anclada en la lucha de madres y abuelas por el derecho a la identidad. Claro. Entonces, es esa ley que es tan simbólica y tan paradigmática en la conquista de derechos que tenemos nosotros en Argentina, está anclada en derechos humanos. No hay sobre esa sociedad nosotros estamos construidas, y es esa sociedad la que sale el sábado, que además sale a reclamar todo esto que se está viviendo en el conurbano también, Bueno, pero de lo que nosotros estamos hablando, los niveles de pobreza, los niveles de indigencia. No es que salen solo porque eso es como lo emocional que activa y que dice, bueno, pará. Ahí quería ir, Mari. Cuando hablabas de lo emocional que ayer publica Cristina Fernández de Kirchner y que vos retomabas hoy más temprano, ahí en lo emocional también está bueno hablar sobre, porque esto es todo el tiempo una construcción que va en paralelo, ¿no? Entre lo que pasa con los sujetos, ¿no? Y actores de una sociedad y lo que pasa con la sociedad en su conjunto. Y ahí hay algo que también revela todo esto, ¿no? De ponerse a hablar sobre los woke, sobre los zurdos y demás, que también tiene que ver con lo emocional y con lo humano, que también es lo que hay que trabajar y que eso sí es el aporte que cada uno puede hacer como sujeto con lo humano. Después vemos si usamos el concepto de individual o no, porque después, viste, también nos agarra esta cosa de patrulla progresista de
cualquier cosa que sea decir algo individual, sos un individualista. No, paremos un poco, ¿no? Tampoco es así. Está la acción todo el tiempo del sujeto y lo colectivo, que va siempre de la mano. Pero ¿por qué lo menciono? Porque hay algo también que está pasando con esta descripción del wokismo, con querer hablar de los que hoy son opositores, con las narrativas y los manuales de Estados Unidos, ¿no? Y demás. Y lo que pasa ahí es que de alguna forma hay un acto muy narcisista y ególatra también en esa forma de verlo. ¿Por qué? Porque es muy de esas características pensar que todo arrancó cuando vos llegaste. Sí, claro. Y entonces no todo arrancó, porque vos lo que estabas describiendo recién, Mari, es el concadenado de las abuelas, de las madres, de los hijos, de los nietos. Y de luchas de movimientos históricos, porque parece que las diversidades aparecieron, diría Milei, con los progresismos y el kirchnerismo, que somos el cáncer que hay que extirpar, y trajimos todo eso que él llama el mal. Bueno, habría que contarle al presidente de la Nación la historia que tiene el movimiento de la diferencia sexogenérica y de diversidades de luchas y luchas en nuestro país, pero décadas de historia de lucha. Centenares. Este problema que tenemos hoy lo tenemos de antes de convertirnos en nación. Y si quieren ver los problemas de distribución en cuanto a lo que tiene que ver con cómo vivimos, dónde vivimos, si estamos más o menos concentrados en algunos lugares y demás, viajen en el tiempo, viajemos a la campaña del desierto, recordemos que Roca se ocupó de darle a 1.800 familias todos los terrenos conquistados y que ahí se termina la ecuación. Y muchos de esos terrenos después quedaron para ser vendidos a manos extranjeras. El problema y el conflicto también tiene que ver con eso, porque digo, estamos en un país donde de repente vos tenés a más de la mitad de la población en una décima parte de lo que es el territorio nacional. Eso también habla de cómo vamos a abordar o cómo vamos a apropiarnos también de esto que queremos que siga siendo sí, además nuestro, ¿no? que el discurso también, tuvo como eje central, digo, los feminismos, las diversidades, pero también fue a los ecologistas, digo, tenemos el sur, el Bolsón en una situación que es devastadora. Por eso dije lo de la Patagonia. Devastadora, que nos hace acordar a la famosa frase de no es cambio climático, es capitalismo, digo, ¿no? Hablando hoy de los eufemismos. Es esto, es el cambio climático asociado directamente al capitalismo. Se suspendió la marcha de Lago Escondido. Se suspendió porque hubo un incendio que se supone que es intencional en esa zona. Que es intencional, que pasa después lo que pasa después de todos los incendios, que las tierras valen 2 pesos con 50 y se las quedan los Benetton, ¿no? Y en el medio, que es interesante esto también, la marcha se suspendió y todo lo que se había recaudado para la marcha se donó a la zona para los rescates y para tratar de apagar el fuego. Pero digo, el discurso de Milei apuntó a muchas aristas, digo, ¿no? Al ecologismo, a la defensa de la educación pública. Digo, tuvo como no dicho explícitamente, pero sí en todo lo que encerró su crítica. Bueno, me parece que la respuesta de la sociedad fue a todo lo que encerraba ese discurso. Exacto. Y por eso tuvo el nivel de masividad que tuvo y pasó algo que lo plantea Cristina también, que pasó con la educación pública, que si bien hubo organizaciones, porque había y las había, y había el movimiento obrero organizado y las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, había mucha gente, lo que llamamos sueltos, silvestre, sueltos, ¿no? Que fue a manifestarse en contra del discurso de Davos, pero también de todo lo que estamos atravesando después de un año de gobierno. Eso es importante, me parece. El desafío constante es qué se hace con lo que se hizo. Claro. ¿Qué se hace con la marcha? ¿Qué se hace con la asamblea? Que fue maravilloso, como dije, pude estar ahí en Parque Lezama. Digo, ¿qué se hace para adelante? Y ahí hay que ver quién está a la altura, digamos, ¿no? De interpretar, sintetizar, conducir, ser conducido, digamos, ¿no? Porque me parece que lo que implicó la reacción, la acción directa, como dicen algunos, asamblea chiquita, asamblea más grande, marcha multitudinaria, es la acción. Bueno, esa acción conduce también y es conducida, bueno.
Bueno, de acá adelante en un año electoral hay que prestarle más atención. Nosotros tenemos a lo silvestre y a lo orgánico. Tenemos experiencia en el proceso asambleario en Argentina que derivó en la salida del nada más y nada menos que el gobierno de la Rúa y el helicóptero. Sí. Yo no creo que la política se deba organizar por la asamblea. Pero me parece que hay actores... Sí hay que ponerla... Y hay que escuchar a algunos actores específicos de la política que sí por ahí son ninguneados, que tienen que ver con los feminismos y con muchos de estos actores que son siempre pasados como un segundo plano en la discusión, pero que vuelven a ser quienes reaccionan de manera inmediata y llevan un plan de acción. Lo de Después eso fue maravilloso. Fue muy masivo. Yo vi las fotos y me pareció... los discursos, cómo se fue generando. Digo, me tocó estar porque fui, digamos, para presenciar. Fue maravilloso. Digo, hacía muchísimo yo no veía cómo se generó. Pues me comentaron que fue el jueves, que eran 80, eran 100 de acción inmediata. Reunamos a discutir, convocan para el sábado, 48 después, 5.000 personas. Sí. Digo, 5.000 personas que estaba ahí cuando quería hacer una notita al pie, Marcos. Dígame. Cuando vi al excomulgado Marcos Palazzo, el tuitero del Instagram, cómo corrió cuando quiso ir a provocar y las chicas trans lo hicieron correr. Sí. Yo creo que los comulgaron porque no se bancó ir a enfrentarse a las diversidades. Pero si fuera por eso los excomulgan a todos. Sí, pero no se la banca ninguno. Bueno, chiquito fue a provocar y vi la situación, vi la escena, la cara de pánico del pibe. Es que están acostumbrados a las redes sociales. Claro. Me quisieron asesinar, dijo después. No lo quisieron asesinar. El canchero le sacaron una patada. Como también escuché a los que en ese momento tenían el micrófono, que es la consigna en todos estos casos, es no caigan en las provocaciones. No caigan en las provocaciones. Ahí sí. No caigan es muy difícil no caer en la provocación cuando un maleducadito de esto va a faltar o cuando escuchás al presidente de la Nación decir las barbaridades que dice. Lo interesante me parece es un gran actor social y político que se puso en funcionamiento, que se logró lo que se logró el sábado y que eso tiene que ponerse a disposición de una conducción estratégica más importante. Y que fue parte después de una decisión también política, que fue cuando en esta asamblea que mencionó Gus se tomó la decisión política de decir, no la sigamos de manera virtual por WhatsApp, salgamos a la calle. Claro. Amigos, vayan a descansar. Se están tocando la puerta, queridos. Sí, está el negrito. Hace como están 5 todos, minutos tocando la puerta. Ya descansaron un montón, sigan descansando. No, voy a decir se viene una cena de recaudación de la Fundación Pensar. ¿Viste? 31 de marzo. A ver si juntamos guita y podemos ir. 31, hay que ponerla, ¿Cómo la ves vos? Sí. Hay que hacer una pero cena que no para juntar la plata para ir a la cena. Nunca son 2 mangos eso. No, podemos hacer una fiesta de la radio para ver si podemos. Claro, por eso. Hay que juntar plata para y uno solo va. Con lo que juntamos todos, va. Sorteamos. Qué gana de ir. Qué alegría. Adiós, amigos. Qué lindo verlo. Me voy a escuchar a Bob Dylan. Buen programa. Vayan a escuchar a Bob Dylan. 8:34 minutos. Que entre el negrito.